Estados Unidos inicia una nueva operación militar en el Caribe. El Pentágono está trabajando en todas las formas de tratar de alejar el narcotráfico y todo lo que tenga que ver con el dinero procedente de actos ilícitos de las fronteras de los Estados Unidos. Se ha estado hablando mucho de esta operación militar con connotaciones en distintas áreas, pero el Pentágono lo está viendo como la forma de cortar todas aquellas rutas de narcotráfico que puedan existir entre el Suramérica y Centroamérica a los efectos de evitar que las drogas lleguen a nuestra frontera. Ya las fronteras fueron cerradas para la inmigración y se está tratando de que adicionalmente ninguna sustancia ilícita, llámese fentanilo, cocaína, marihuana, ni ninguna de estas se acerque ni remotamente a lo que pueda ser nuestras fronteras terrestres, nuestras fronteras aéreas y nuestras fronteras marinas. La idea es que el Pentágono lleve a cabo una operación que aleje el narcotráfico de nuestras costas. Así que hoy vamos a analizar en detalle cómo esto puede ser leído desde la tribuna de Latinoamérica, desde la tribuna de los Estados Unidos y cuáles son esas connotaciones reales que tiene una operación como esta para nuestros países. Bienvenidos una vez más a su podcast de América Hispana, esa conexión completamente en español con el debate político en Estados Unidos. Por primera vez en la historia se hace una operación militar a gran escala en lo que sería todo el Mar Caribe. Y eso definitivamente, como tú lo dices, Gabriel, conecta esas vías del tránsito de drogas, de contrabando que venían a Estados Unidos de manera masiva. Yo creo que esa visión con respecto a esta decisión que toma Estados Unidos para proteger a su frontera y a sus ciudadanos es otra arista. Hemos conocido lo que se dice específicamente de esas bandas de narcotráfico relacionadas, por ejemplo, a México y a Venezuela, lo que podría suceder con esos capos de la droga, que en algunos casos los capos también son los que tienen secuestrado el poder en algunas naciones, pero no se ha visto desde el punto de vista de Estados Unidos. Es una operación que pone entonces freno a esos frentes y a esos puentes que existían de narcotráfico hacia la frontera de Estados Unidos. Yo creo que tú podrías explicarlo de una manera mucho más directa, incluso utilizando mapas para que la gente pueda ver claramente la protección que está ejerciendo Estados Unidos hacia adentro. Sí, Gaby, hay que partir de algo. El resguardo de las fronteras marinas de los Estados Unidos está a cargo de la Guardia Costera, del Coast Guard. El Coast Guard es quien debe cuidar todo lo que tiene que ver con esto de narcotráfico, con otros temas migratorios, etcétera. Pero normalmente lo que ha sucedido es que el Coast Guard se queda en el borde de la frontera o sale un poco más allá a aguas internacionales, pero no tiene los barcos ni tiene la infraestructura suficiente, primero para hacer labores de inteligencia y segundo, para poder afrontar ataques directos al narcotráfico. O sea, muchísimas veces sean aeronaves o sean lo que llaman semisumergibles o lanchas rápidas, a veces la Guardia Costera no tiene los medios efectivos. ¿Qué ha sucedido hasta el día de hoy y qué gestiona el Pentágono con la Guardia Costera o el Navy con la Guardia Costera? Básicamente es intercambio de información y el Navy, si está en alguna zona y nota algún movimiento ilegal, normalmente informa a la Guardia Costera y la Guardia Costera, que tiene equipos más rápidos, hace las intersecciones que sean posibles, pero normalmente sucede dentro de aguas territoriales de los Estados Unidos. En esta orden del Pentágono, lo que se busca es darle plan de acción directamente al Navy. Como se está en aguas internacionales, ellos puedan ejercer también a través de estos destructores la utilización de lanchas rápidas, incluso la utilización de artillería pesada para poder derribar o inmovilizar algunas aeronaves. O sea, la idea es que la Guardia Costera se apoye, pero ahora de manera efectiva en el Navy, y el Navy puede usar recursos mucho más pesados que los que normalmente tiene la Guardia. Y con una labor de inteligencia. Recuerden, todos estos barcos, incluso los 4 destructores que se están movilizando a aguas del Caribe, vienen de Yemen, vienen de trabajar justamente en
lo que viene a ser los ataques a Yemen para neutralizar las guerrillas dentro de Yemen y todo lo que tuvo que ver con el estrecho de Hormuz y Irán, etcétera. O sea, son tropas realmente especializadas, son más de 1.000 Marines que están allí prestos para hacer labor de inteligencia y poder neutralizar. Si lo vemos a nivel de mapa, vamos a compartir acá, lo vemos a nivel de mapa, tenemos, vamos a acercar un poco, tenemos lo que es Mar Caribe acá, que está flanqueado justamente, que estamos con el Océano Atlántico. Aquí está el Mar Caribe flanqueado por Cuba, Haití, Dominicana, Puerto Rico, Antillas Mayores y Menores, y la costa de Venezuela y Colombia como parte de Sudamérica, y acá en Panamá ya empieza Centroamérica. La idea es patrullar lo que tiene que ver con Mar Caribe. ¿Por qué? Porque la ruta más común de narcotráfico está siendo salir de Venezuela o Colombia, que son los países productores por excelencia de las drogas, salen hacia México, y de México es que se introducen a los Estados Unidos a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera que se tiene terrestre con los Estados Unidos. ¿Por qué se usa esta ruta y no se va directo hasta Estados Unidos? Porque no hay autonomía de estas aeronaves, sean aviones o sean semisumergibles o sean lanchas rápidas, para poder llegar a las costas americanas e incluso regresar, porque una vez que entras a territorio americano deberías regresar, porque nadie se va a querer entrar, o vamos a decir las personas, entrar a Estados Unidos, abandonar la aeronave y quedar dentro de Estados Unidos. O sea, habría que hacer el viaje de regreso. Entonces se usan vías a través de México. Si hablamos del Pacífico, vamos a ver que el Pacífico es este otro lado oeste del continente, salen desde Colombia, básicamente poco desde Ecuador, pero mucho más desde Colombia, y llega hasta México. Esto no se está hablando en este momento de que sea patrullado directamente para funciones de narcotráfico, sino lo que se está tratando es de que el Mar Caribe en aguas internacionales esté totalmente seguro y empujar el narcotráfico de manera de que no llegue a México. Para Estados Unidos es mucho más fácil patrullar con inteligencia de semisumergibles, sumergibles, lanchas rápidas y aviones pequeños que vayan en esta ruta, más que tener que patrullar 3.000 kilómetros de frontera, evitar los túneles, evitar los aviones que sí vuelan muy fácilmente en la frontera, básicamente pasan a Estados Unidos, descargan y regresan. Esas operaciones son mucho más extensas, más costosas que lo que podría ser mover una parte de los barcos de Estados Unidos, del Navy de los Estados Unidos, al Mar Caribe. Simplemente se está hablando de una operación de narcotráfico hasta este momento. No estamos hablando de una operación política. Evidentemente puede haber esas connotaciones, Gaby, y yo sé que tú las tienes también bastante claras de cuáles son posibles connotaciones, porque estamos hablando de que en el continente hay narcogobierno, y si le estamos cortando esas vías, ahí habría otra connotación política. Sí, yo quería terminar el punto que tú abordas, que creo que es fundamental y que no muchas personas lo han venido explorando. Estados Unidos ya tiene récords cada mes de los cruces ilegales por esa frontera, abordando entonces no solamente el tema migratorio, sino incluso también el de trata de personas, tráfico humano, pero no tienen la certeza de la cantidad de drogas que pasan por esa frontera en México. Entonces es realmente brillante, como tú dices, poder frenarlos un poco más abajo, ya no en la frontera, en donde todo tiene que ser terrestre, sino que tú te haces con un mar internacional, con radares y con una cantidad de equipos súper sofisticados para hacer frente a esto. Otro de los puntos que apuntas, se trata de Marines, de efectivos militares y de equipos que han sido utilizados en esas guerras asimétricas, guerras convencionales, en otros puntos del mundo en donde es un mar caliente, en donde realmente hay acción. Imagínense la maravilla de que los ciudadanos puedan contar con la mejor flota militar de Estados Unidos para hacer frente a uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen los latinoamericanos. El narcotráfico ha inundado cada sector de la vida de nuestros países, en materia política, en materia civil. Vemos la violencia desbordada. Realmente es algo que nos afecta absolutamente a todos. Yo repito algo, había un periodista que definitivamente no le gusta para nada al presidente Donald Trump, pero me decía, si acaso
ellos llegaran a hacer una operación limpia y adicionalmente tan contundente que deje que el narcotráfico que viene de México vaya a mi país, esto lo estaré agradeciendo de por vida. Y yo creo que ese es un punto fundamental en donde, bueno, está el otro debate del tema político, que es a lo que están apuntando. Y allí viene ahora el carácter político que sí le está dando Estados Unidos, Gabriel, porque ellos están hablando de crimen organizado, hablan de investigaciones que se entrelazan, declaraciones de los hijos del Chapo Guzmán, con carteles que están en Centroamérica, las personas que han sido detenidas relacionadas a casos de Venezuela. Pero adicionalmente han hecho un aparataje jurídico súper interesante. Primero catalogaron a los carteles de la droga, los catalogaron como terroristas para subirle el nivel y poder actuar a una manera más amplia y que blindara legalmente cualquier acción que hicieran fuera de Estados Unidos o en aguas o el espacio aéreo de cualquiera de estas naciones, están blindados legalmente. Pero adicionalmente, cuando hacen ese llamado, hablan de carteles normales, pero llama poderosamente la atención que uno de esos carteles tiene un cabecilla. ¿Y quién es ese cabecilla? Nicolás Maduro. El dictador venezolano lo colocan con nombre y apellido cuando hacen esa lista. Al hacerlo de esa manera y adicionalmente declarar una y otra vez, entra aquí el matiz político, haciendo, Gabriel, la salvedad que es muy importante, que no estamos hablando de derrocar un gobierno, porque estamos hablando que un Nicolás Maduro ha sido desconocido desde la elección anterior. Estados Unidos lo desconoció en las elecciones anteriores, entró todo el tema de Juan Guaidó y luego lo desconoce de nuevo en esta elección, en donde adicionalmente hay pruebas y evidencias físicas de que los resultados electorales fueron manipulados, que vulgarmente se robaron esa elección. Por tanto, Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela y por eso lo decían y lo remarcaban tan específica y exactamente desde la Casa Blanca esta semana. Al entenderlo así, no estamos hablando de un tema político, pero a la vez sí es un espaldarazo político que le dan a la oposición venezolana, al pueblo venezolano, a todos los que desean que esto cambie, porque lamentablemente, así como los países latinoamericanos no pueden hacer frente a todas estas bandas criminales, adicionalmente los ciudadanos que están secuestrados por esos narcoterroristas que adicionalmente les controlan y terminan convirtiéndose en sus estados, en sus gobiernos, es solamente Estados Unidos el que lo puede hacer y lo está haciendo por todos esos ciudadanos. Yo creo que es algo brillante en donde no vamos a ver invasiones y ocupaciones como nos los imaginamos o como en algún momento en la historia sucedió, sino un cerco adicionalmente que va más allá del tema del narcotráfico. Hablamos del petróleo, de los minerales, incluso del comercio ilegal que hacen a través de todas estas naciones, que definitivamente asfixiaría de una manera significativa a estos regímenes y matarías a dos pájaros de un tiro, a los tiranos y a los narcoterroristas. Sí, tácticamente tomar el Caribe aísla a Venezuela por vía marítima. ¿En qué sentido? Venezuela tiene todas sus costas marítimas con mar Caribe. Solo tiene un pedazo de Atlántico, pero del lado de la salida del río Orinoco al mar. O sea, es muy poco. Todas las más importantes ciudades están frente al mar Caribe de Venezuela. Venezuela es un país que, si lo vemos a nivel de mapa, vamos a poner nuevamente el mapa. Si lo vemos a nivel de mapa, sus principales ciudades que vemos aquí son ciudades costeras, como lo es Maracaibo, como lo es Caracas. Valencia, aunque no es costera, está muy cerca de Puerto Cabello, que también es un puerto. Cumaná, Barcelona, casi todo el desarrollo de Venezuela está en el norte del país y la parte no desarrollada es todo el sur, que básicamente es el estado Amazonas y el estado Bolívar, que en territorios son amplios, pero no en desarrollo económico. ¿Qué pasa? Si tú aíslas a Venezuela por vía marítima y aérea, sí se dan fenómenos importantes, lo que tú decías. Por ejemplo, comercio ilegal de oro
puede atacarse si se sabe que una aeronave o una nave está saliendo de Venezuela con extracción de oro, por ejemplo, que llaman oro de sangre. Son esas minas que no son minas certificadas por la ONU, minas donde hay trabajo infantil, donde hay trabajo forzado, etcétera, donde se daña la naturaleza, donde se usan químicos prohibidos para la extracción del oro. Pueden interceptarse estos cargamentos, además de uranio, cualquier otro tipo de material importante que se pueda estar produciendo en Venezuela con fines de guerra o fines no autorizados. Adicionalmente, aísla a las autoridades. Gaby, si nosotros vemos la posible salida aérea de cualquiera, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, por vía aérea o por vía acuática, así sea que vayan a Cuba, pueden ser interceptados. Recordemos que los barcos que se están moviendo son barcos tácticos. Estos son barcos que están hechos justamente para tener apoyo aéreo y apoyo anfibio, es decir, lanchas rápidas también que se despliegan muy rápidamente. O sea, no estamos hablando de barcos netamente, digamos, de guerra a largo alcance como un portaaviones, que es justamente 80 aviones montados para hacer ataques complejos de guerra, puntos específicos. O sea, estos barcos son barcos tácticos, barcos donde se puede, entre inteligencia y mover un helicóptero o mover un par de aviones muy rápidamente, pueden ellos neutralizar cualquier nave o aeronave o con artillería. Estamos hablando que también estos barcos tienen misiles Tomahawk, que son los misiles tácticos más importantes de los Estados Unidos y que más se han usado en la guerra. O sea, es decir, hay un aislamiento desde el punto de vista físico al narcorrégimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Estados Unidos tampoco nunca ha sido de enfrentar el narcotráfico directamente y respetando países, y eso lo sabemos. Todo lo que fue el Plan Colombia se hizo de acuerdo a las autoridades colombianas. Estamos viendo todos los movimientos que ha habido con los carteles de México, se han hecho en coordinación con el gobierno de México. O sea, no vemos a Estados Unidos entrando directamente con tropas, vemos la DEA colaborando, incluso con muchísima infiltración, pero no hablando de con uso de la fuerza. O sea, no vamos a ver la DEA deteniendo y extrayendo gente de México, sino son las autoridades mexicanas quienes detienen al Chapo, son las autoridades mexicanas quienes lo entregan. Es decir, se le deja al actor interno que lo haga. En el caso de Venezuela es complejo porque no hay un gobierno reconocido. Entonces es ahí donde hay muchas esperanzas del lado venezolano, pero yo no veo al gobierno americano entrando a un problema tan complicado como este. Lo que sí yo veo es que esas labores de inteligencia se van a intensificar muchísimo más y Venezuela no tiene manera de saber qué está sucediendo en su espacio aéreo. O sea, estamos hablando de naves de reconocimiento aéreo que muy difícilmente Venezuela cuenta con la tecnología para saber si los están viendo, si no los están viendo, si están mapeando dónde están las pistas clandestinas, si están mapeando las costas a ver en qué costa es donde se carga, donde salen las lanchas. O sea, es bien complicado que Venezuela pueda, con su tecnología actual, saber si el gobierno americano los está espiando o no. Y eso puede dar golpes tácticos como los que te digo. O sea, un posible Nicolás Maduro no va a poder ir a Cuba porque no hay manera de poder atravesar el Mar Caribe para llegar a Cuba si efectivamente lo vayan a interceptar. O Diosdado Cabello o generales que ni siquiera son los que nosotros vemos, pero que ellos desde labores de inteligencia saben que efectivamente están involucrados y puedan detenerlo. Es decir, hay una implicación política, así que es bien inteligente porque eso podría poner freno. Sí, incluso hablaba hoy con un coronel retirado del ejército, Eric Rojo, y decía que podíamos ver cosas tan simples como un helicóptero o una aeronave venezolana sobrevolando a uno de esos barcos con personas del régimen de Nicolás Maduro quedándose allí por el tema de las recompensas y las traiciones. Dice, es que las posibilidades son ilimitadas, pero ya estás más cerca, ya estás accionando, presionando y definitivamente hemos visto la reacción de Cuba, de México, de Nicaragua, de Venezuela y obviamente están en serios problemas. Aquí se trata, Gabriel, de que se les cueste, que se les eleve el costo de permanencia. Ese era otro de los puntos fundamentales con los que hablaba y señalaban los expertos. Normalmente el costo de pertenencia de estos regímenes estaba bastante bajo. Y no tenían grandes consecuencias. Yo quiero adicionalmente, ya para cerrar un poco el tema de lo que sería el tráfico de drogas, mostrar este video
mientras cuento ahí como una pequeña anécdota, sobre todo de lo que ha sido el recorrido y la formación de estos carteles que ahora dominan la región entera. Venezuela siempre fue de tránsito, Gabriel, pero siempre cuento que incluso estoy hablando del gobierno de Bush, o sea, estuvo Bush, luego estuvo Obama, 8 años, 4 años, el presidente Donald Trump en su primera administración, luego Biden y ahora nuevamente. Imagínate la cantidad de años, esos 20 años que hablan de investigaciones. Y yo logré reunirme con funcionarios de la embajada americana y en ese momento habían pruebas y empezábamos a ver evidencias del tema del narcotráfico, porque adicionalmente ellos hicieron un plan que se llamaba el Orinoco 2000 y fue espectacular. Participaron funcionarios americanos, suizos, de varias naciones del mundo y luchaban contra el narcotráfico, el común y corriente. Y ahí no entendíamos, estaba recién llegado Hugo Chávez, y yo dije, oye, de verdad, este gobierno sí le va a hacer frente a los narcotraficantes. Fuimos a haciendas, enterraban la droga, la llevaban por canoas, por embarcaciones, y todo ese operativo se desmontó. ¿Por qué lo desmontaron, Gabriel? Porque ellos iban a fundar su propio cartel a través de los militares y luego eso fue evolucionando. Pero adicionalmente ya Estados Unidos tenía información, tenía evidencias de el tráfico de drogas que se estaba aumentando a través de funcionarios, de oficiales pertenecientes al Estado venezolano. En aquel momento no se hizo, incluso llegué a escuchar a funcionarios decir que no era políticamente correcto, quizás por lo que tú dices, hay un respeto de no tener esa injerencia, incluso tratándose de drogas, y mira en lo que todo esto se convirtió. Sin embargo, muchas de esas incautaciones que incluso llegaron a traficar en barcos de PDVSA, Gabriel, que puede seguir existiendo, montaban la droga en los barcos petroleros. Esas evidencias ya están, forman parte de acusaciones, de delaciones, de testimonios y manchan no solamente al régimen venezolano, sino a muchos otros regímenes. Así que yo creo que es fundamental y sería una gran liberación que haría Estados Unidos por todas estas naciones y también podría marcar un hito histórico para toda la ciudadanía que lamentablemente se ha visto sumergida por estos narcocriminales que adicionalmente ahora están en el poder. Es así, nosotros como ciudadanos americanos, hispanos que estamos acá, tenemos que estar muy felices de que Estados Unidos quiera poner control al narcotráfico, alejarlos de la frontera y poder hacer frente. Creo que hay una doble utilidad en todo esto. Como ciudadanos americanos está muy bien que nosotros utilicemos las fuerzas armadas que están allí, que están desplegadas y que funcionan no solo para afrontar los problemas globales que puedan haber, sino también para enfrentar problemas domésticos. O sea, veo muy bien un problema como es el flagelo de las drogas, se pueda utilizar toda esa tecnología para poner un freno y como ciudadanos, protección a nuestros hijos, a nuestros vecinos, es importante que las drogas no lleguen a las calles. Adicionalmente, como originarios de países de Latinoamérica, es fundamental que se ayude a estos países a que puedan contrarrestar esto. O sea, que ese flagelo que está también produciéndose en Colombia, en Venezuela, en México, se ponga freno. Evidentemente, hay un tema político de que los presidentes que tienen algo que esconder no van a querer que le pongan el puesto policial en la puerta. Si yo en mi casa estoy normalmente cometiendo actividades ilícitas, me voy a sentir muy incómodo si sé que frente a mi casa pusieron un puesto policial. Así de sencillo, y eso es lo que está sucediendo. Esa es la incomodidad de lo que hay. Así que en este podcast, como americanos hispanos, como ciudadanos que queremos este país como nuestro, que nos hicimos ciudadanos, que nos hicimos parte y que luchamos por nosotros para tener una mejor sociedad y estar totalmente integrados y pertenecer aquí, creo que es un paso gigante que tengamos una protección más allá de la frontera y que nuestro ejército esté allí, que nuestros hombres armados de uniforme, que tanto orgullo nos dan, que cuando los vemos en la calle le agradecemos, estén desplegados para garantizarnos que la seguridad de nuestros hijos y de todos aquellos que tienen un vicio de droga no le llegue más este flagelo. Gaby, ¿cómo despedimos el podcast? Bueno, ratificando que cuántas veces los hispanos hemos pedido que Estados Unidos nos ponga entre sus prioridades
esta acción es una prueba de que sí, de que ahora somos una prioridad para Estados Unidos. Curando nuestras heridas, sí, pero en definitiva va a haber un cambio fundamental para nuestra región y nosotros a través de América Hispana queremos que tú conozcas de primera mano esas informaciones, ese análisis certero, lo que está sucediendo, la política exterior de Estados Unidos hacia nuestros países y la política interna de Estados Unidos hacia todos los ciudadanos que vivimos en este país, lo amamos y lo defendemos. Así que no olvides darle like, compartir, decirle a alguien, oye, mira qué buena esta información. Cualquier interacción que tengas con nuestro canal YouTube hace que la plataforma nos recomiende más y sepa que somos contenido de calidad. Como siempre, un placer. Este es el podcast de América Hispana. Gabriel, muchísimas gracias. Así es, que tengan muy buen día.